Cada día desperdicias tu poder contándole al mundo tus problemas en lugar de solucionarlos. Mientras hablas de lo que te pasa, otros actúan y cambian su realidad. Los estoicos entendieron hace más de 2000 años que las palabras sin acción son el camino más rápido hacia una vida mediocre. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones para quejarse, las escribió para transformarse. Si estás cansado de ser espectador de tu propia vida, comenta abajo: hoy actúo, no hablo. No te pierdas ninguna lección de este video, especialmente la última que revelará el secreto que cambiará todo. Suscríbete y activa las notificaciones porque estas 15 lecciones van a confrontar cada excusa que tienes para seguir siendo víctima de tus circunstancias. Empezamos ahora. Lección número 1. Deja de narrar tu drama y empieza a escribir tu historia. Tu vida se ha convertido en un reality show donde tú eres el protagonista que siempre sufre. Cada conversación es una oportunidad para contar tu último episodio de desgracia. Cada mensaje de WhatsApp es un capítulo más de tu novela de víctima. Te has vuelto adicto a tu propio sufrimiento porque es más fácil hablar de lo malo que pasa que hacer algo para cambiarlo. La gente ya no pregunta cómo estás porque saben que les vas a contar una lista interminable de problemas. Te has convertido en esa persona que todos evitan porque cada encuentro se convierte en una sesión de terapia gratuita donde tú hablas y los demás fingen escuchar. Pero aquí está la verdad brutal que nadie te dice. Cada vez que cuentas tu drama, lo refuerzas. Cada vez que narras tu desgracia, la haces más real. Tu cerebro no distingue entre vivir una experiencia y contarla vívidamente. Cuando relatas por 10ª vez cómo tu jefe te humilló, tu mente revive esa humillación como si estuviera pasando ahora mismo. Cuando describes detalladamente cómo tu ex te lastimó, tu corazón vuelve a romperse. No estás procesando el dolor, lo estás multiplicando. Tus palabras tienen poder creativo. Cada historia que cuentas sobre ti mismo se convierte en una profecía autocumplida. Si siempre hablas de lo mal que te va, tu mente subconsciente trabajará para confirmar esa narrativa. Si constantemente describes lo difícil que es tu vida, encontrarás evidencia de esa dificultad en cada esquina. No es que seas pesimista, es que te has programado para ver solo lo que confirma tu historia de sufrimiento. La diferencia entre las personas que transforman su vida y las que se quedan atrapadas en el mismo ciclo es simple. Los primeros dejan de contar lo que les pasa y empiezan a crear lo que quieren que pase. Dejan de ser narradores de su desgracia y se convierten en arquitectos de su destino. Entienden que cada minuto gastado describiendo problemas es un minuto menos invertido en crear soluciones. Mira a tu alrededor. Las personas más exitosas y felices que conoces no son las que tienen menos problemas, son las que hablan menos de sus problemas. No es que no tengan dificultades, es que no las convierten en el tema central de cada conversación. Entienden que sus palabras son semillas y eligen plantar flores, no espinas. Los estoicos antiguos tenían una comprensión profunda del poder de las palabras. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, podría haber pasado sus días quejándose de la carga del poder, de las traiciones políticas, de las guerras constantes. En lugar de eso, usó sus palabras para fortalecer su carácter. Sus meditaciones no son un diario de quejas, son un manual de transformación personal. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, entendía mejor que nadie la diferencia entre sufrir y hablar del sufrimiento. Había experimentado la verdadera opresión, pero no permitió que esa experiencia definiera su narrativa. En lugar de contar historias de victimización, enseñó principios de libertad interior. Su filosofía nació no de negar su pasado doloroso, sino de negarse a vivir eternamente en él a través de sus palabras. Séneca,
consejero de emperadores y uno de los hombres más ricos de Roma, podría haber usado su influencia para quejarse de las presiones políticas y sociales. En cambio, escribió cartas llenas de sabiduría práctica sobre cómo vivir bien. Sus palabras construían puentes hacia la sabiduría, no monumentos al sufrimiento. Cuando cambias tu narrativa, cambias tu realidad. Cuando dejas de ser el cronista de tus desgracias y te conviertes en el autor de tu transformación, todo cambia. Tus conversaciones se vuelven más interesantes porque hablas de posibilidades, no de problemas. La gente quiere estar cerca de ti porque aportas energía, no la drenan. Tu mente se enfoca en soluciones porque ya no está ocupada recreando problemas. Esto no significa negar la realidad o fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa elegir conscientemente qué historias cuentas y cómo las cuentas. Significa reconocer que tienes el poder de decidir si tu pasado es una prisión o una escuela. Significa entender que cada palabra que pronuncias sobre ti mismo es un voto por el tipo de persona que quieres ser. Hoy mismo puedes empezar a cambiar tu narrativa. En lugar de contar cómo te fue mal en esa reunión, cuenta qué aprendiste de esa experiencia. En lugar de describir lo tóxico que es tu ambiente laboral, habla de las habilidades que estás desarrollando para manejarlo. En lugar de narrar tu último fracaso amoroso, comparte cómo estás creciendo como persona. La transformación comienza cuando dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el héroe de tu futuro. Cuando tus palabras dejan de ser quejas y se convierten en declaraciones de intención. Cuando tu boca deja de ser un canal de negatividad y se convierte en una fuente de posibilidad. Ve a los comentarios y escribe: hoy escribo mi nueva historia, porque es hora de que dejes de narrar tu drama y empieces a crear tu destino. Tu vida está esperando que dejes de contarla y empieces a vivirla. Lección número 2. El silencio estratégico vale más que 1000 palabras de queja. Hay un poder devastador en el silencio que la mayoría de las personas nunca descubre porque están demasiado ocupadas llenando cada espacio con sus lamentaciones. Mientras tú hablas de tus problemas, las personas verdaderamente poderosas están en silencio, observando, analizando, planificando su próximo movimiento. El silencio no es ausencia de acción, es la preparación para la acción más efectiva. Tu necesidad compulsiva de contar todo lo que te pasa revela una debilidad fundamental. Revela que buscas validación externa para tu experiencia interna. Necesitas que otros confirmen que tu sufrimiento es real, que tus problemas son importantes, que tienes derecho a sentirte mal. Pero cada vez que buscas esa validación, entregas tu poder. Cada vez que necesitas que alguien más entienda tu dolor, le das a esa persona control sobre tu bienestar emocional. Las personas que realmente transforman su vida han aprendido el arte del silencio estratégico. No necesitan contar sus batallas porque están demasiado ocupadas ganándolas. No necesitan describir sus heridas porque están enfocadas en sanarlas. Entienden que las palabras son energía y prefieren usar esa energía para crear cambios reales en lugar de crear simpatía temporal. Cuando guardas silencio sobre tus problemas, algo mágico sucede. Tu mente deja de buscar audiencia y empieza a buscar soluciones. Cuando no tienes que explicar tu situación a otros, puedes usar toda esa energía mental para entenderla tú mismo. El silencio te obliga a ser tu propio consejero, tu propio terapeuta, tu propio estratega. Piensa en las últimas 10 conversaciones donde contaste algún problema. ¿Cuántas de esas conversaciones resultaron en una solución real? ¿Cuántas veces la persona que te escuchó te dio un consejo que realmente cambió tu situación? La respuesta probablemente es pocas o ninguna, porque la mayoría de las veces no buscas soluciones, buscas compasión. No quieres cambiar tu situación, quieres que otros sientan lástima por tu situación. El silencio estratégico te protege de convertirte en entretenimiento emocional para otros, porque eso es lo que eres cuando constantemente compartes tus dramas, entretenimiento.
La gente no escucha tus problemas porque genuinamente quiere ayudarte. Escucha porque es más interesante que sus propios problemas. Tu sufrimiento se convierte en su distracción. Cuando dejas de hablar de tus problemas, la gente deja de verte como alguien problemático. Cuando dejas de definirte por tus dificultades, otros dejan de definirte por ellas también. Tu reputación cambia de ser la persona que siempre tiene problemas a ser la persona que maneja las cosas con elegancia. Y esa percepción externa eventualmente se convierte en realidad interna. Los estoicos entendían que el silencio es una forma de fortaleza. Marco Aurelio escribía sus reflexiones para sí mismo, no para una audiencia. Sus pensamientos más profundos sobre el liderazgo, la pérdida, la traición, los mantuvo en privado, no porque fuera secretivo, sino porque entendía que algunas batallas se luchan mejor en silencio. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de no necesitar la aprobación o comprensión de otros. Cuando puedes procesar tus experiencias internamente, sin necesidad de validación externa, te vuelves verdaderamente libre. Tu bienestar ya no depende de encontrar oídos comprensivos o palabras consoladoras. Séneca practicaba lo que llamaba el retiro interno, momentos de silencio donde se alejaba del ruido externo para conectar con su sabiduría interna. Entendía que las mejores decisiones se toman en silencio, no en medio del caos de opiniones externas. El silencio estratégico también te da una ventaja competitiva. Mientras otros revelan sus debilidades constantemente, tú mantienes tus cartas cerca del pecho. Mientras otros buscan consejos de cualquiera que los escuche, tú desarrollas tu propio criterio. Mientras otros se vuelven dependientes de la validación externa, tú cultivas la confianza interna. Esto no significa aislarte o nunca pedir ayuda cuando realmente la necesitas. Significa ser selectivo con quién compartes qué información y cuándo. Significa entender la diferencia entre buscar consejo útil y buscar compasión vacía. Significa reconocer que no todos tus pensamientos necesitan ser verbalizados, ni todos tus problemas necesitan ser socializados. Cuando practicas el silencio estratégico, desarrollas lo que los estoicos llamaban fortaleza interior. La capacidad de mantenerte centrado y funcional sin depender del apoyo emocional, constante de otros. La habilidad de procesar experiencias difíciles sin necesidad de convertirlas en espectáculo público. Tu silencio se convierte en tu santuario, un espacio sagrado donde puedes ser completamente honesto contigo mismo, sin temor al juicio externo, donde puedes sentir tus emociones sin necesidad de justificarla, donde puedes planear tu próximo movimiento sin interferencia de opiniones no solicitadas. El silencio también te enseña a escuchar. Cuando no estás constantemente hablando de ti mismo, puedes realmente escuchar a otros, puedes observar patrones, entender dinámicas, aprender de las experiencias ajenas sin estar esperando tu turno para hablar de las tuyas. Empieza hoy. La próxima vez que sientas la urgencia de contar tu último problema, detente, respira. Pregúntate qué ganarías realmente compartiendo esa información. Si la respuesta es solo compasión o atención, guarda silencio. Usa esa energía para buscar una solución en lugar de buscar una audiencia. Tu silencio no es vacío, es potencial, no es ausencia, es presencia concentrada. No es debilidad, es la fortaleza más sofisticada que puedes desarrollar. Lección número 3. Tus palabras crean tu prisión o tu libertad. Acabas de terminar otra conversación donde describiste vívidamente lo atrapado que te sientes en tu trabajo, en tu relación, en tu vida. Sin darte cuenta, acabas de construir otra barra en la prisión de tu propia creación. Cada palabra que usas para describir tu realidad no solo la refleja, la refuerza, no solo la comunica, la consolida. Tus palabras no son neutras, son arquitectas de tu experiencia. La mayoría de las personas cree que las palabras simplemente describen la realidad, pero la verdad es mucho más poderosa y aterradora.
Las palabras crean realidad. Tu cerebro toma cada descripción que haces de tu vida como una instrucción sobre cómo experimentarla. Cuando dices, siempre me pasan cosas malas, tu mente subconsciente se convierte en un detector especializado en cosas malas. Cuando repites, nunca tengo suerte, programas tu percepción para filtrar todas las oportunidades que podrían cambiar esa narrativa. Piensa en las frases que más repites sobre ti mismo. No soy bueno para esto, siempre termino lastimado, la vida es muy difícil para mí, nunca me salen las cosas bien. Cada una de estas frases es una orden directa a tu subconsciente, una instrucción sobre cómo interpretar los eventos, cómo responder a las oportunidades, cómo sentirte sobre tu futuro. Tu vocabulario emocional determina tu experiencia emocional. Si solo tienes palabras para describir matices de sufrimiento, solo experimentarás matices de sufrimiento. Si tu diccionario personal está lleno de términos de limitación, tu vida estará llena de limitaciones. No es que la vida sea limitada, es que tu lenguaje sobre la vida es limitado. Observa cómo hablas de tu pasado. Usas palabras como traumático, devastador, terrible para describir experiencias que, aunque difíciles, podrían también describirse como formativas, educativas o fortalecedoras. No se trata de minimizar el dolor real. Se trata de entender que la forma en que etiquetas una experiencia determina el poder que esa experiencia tiene sobre tu presente. Cuando describes tu trabajo como horrible, tóxico, insoportable, no solo estás comunicando tu insatisfacción, estás programando tu sistema nervioso para experimentar estrés cada vez que piensas en el trabajo. Cuando describes tu relación como complicada, problemática, agotadora, estás entrenando tu mente para buscar evidencia que confirme esa descripción. Las personas que transforman su vida entienden que cambiar su realidad comienza con cambiar su vocabulario. No usan palabras casuales para describir experiencias importantes. Son arquitectos conscientes de su narrativa personal. Eligen palabras que abren posibilidades en lugar de palabras que las cierran. En lugar de decir, estoy atrapado en este trabajo, dicen estoy desarrollando habilidades mientras busco mi próxima oportunidad. En lugar de mi relación es complicada, dicen estamos navegando algunos desafíos juntos. En lugar de siempre me pasan cosas malas, dicen estoy aprendiendo a manejar mejor los obstáculos. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es ingeniería lingüística consciente. Es entender que tu cerebro es una máquina de búsqueda que encuentra exactamente lo que le programas que busque. Si programas palabras de escasez, encontrará escasez. Si programas palabras de posibilidad, encontrará posibilidad. Los estoicos eran maestros de la precisión lingüística. Marco Aurelio no escribía "mi vida es terrible" cuando enfrentaba traiciones políticas o pérdidas personales. Escribía "esto es una oportunidad para practicar la virtud". No decía "esta situación es imposible", decía "esta situación requiere toda mi sabiduría". Epicteto, quien había experimentado la esclavitud física real, no se describía a sí mismo como víctima o dañado. Se describía como alguien que había aprendido la diferencia entre lo que está bajo su control y lo que no. Su lenguaje sobre su experiencia pasada era de empoderamiento, no de victimización. Séneca enfrentó el exilio, la pérdida de fortuna y eventualmente una muerte forzada, pero su lenguaje sobre estas experiencias estaba lleno de términos como prueba, oportunidad de crecimiento, ejercicio de carácter. No negaba la dificultad, pero se negaba a usar un lenguaje que lo convirtiera en víctima de las circunstancias. Cuando cambias tu lenguaje, cambias tu bioquímica. Las palabras que usas literalmente alteran tu química cerebral. Palabras de impotencia liberan cortisol y otras hormonas del estrés. Palabras de empoderamiento liberan dopamina y serotonina. Tu vocabulario no solo describe tu estado emocional, lo crea. Empieza a auditar tu lenguaje. Durante una semana,
Presta atención consciente a las palabras que usas para describir tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tu futuro. Escríbelas. Verás patrones que te sorprenderán. Verás cómo inconscientemente has estado programando tu experiencia con palabras de limitación. Luego, conscientemente empieza a elegir palabras diferentes, no palabras falsamente positivas que nieguen la realidad, sino palabras que abran posibilidades dentro de esa realidad. Palabras que te empoderen en lugar de palabras que te victimicen. Palabras que sugieran crecimiento en lugar de palabras que sugieran estancamiento. Tu libertad comienza con tu lenguaje. Tu prisión también. Cada palabra que pronuncias sobre ti mismo es un voto por el tipo de vida que quieres vivir. Cada descripción que haces de tu realidad es una instrucción a tu subconsciente sobre cómo experimentar esa realidad. Si esto te ha pasado, comenta tu experiencia de cómo cambiar una palabra cambió tu perspectiva. Porque cuando tomas control consciente de tu vocabulario, tomas control consciente de tu vida. Cuando cambias las palabras que usas para describir tu realidad, cambias la realidad misma. Lección número 4. La diferencia entre procesar y dramatizar tu experiencia. Existe una línea invisible pero crucial entre procesar sanamente una experiencia difícil y convertirla en drama para consumo público. La mayoría de las personas cruza esa línea sin darse cuenta, transformando momentos de crecimiento potencial en espectáculos de victimización. La diferencia no está en lo que te pasó, sino en lo que haces con lo que te pasó después de que pasó. Procesar una experiencia es un acto privado de digestión emocional. Es tomar lo que sucedió, examinarlo desde diferentes ángulos, extraer las lecciones, integrar el aprendizaje y seguir adelante más sabio. Dramatizar una experiencia es convertirla en entretenimiento público, exagerar los detalles para máximo impacto emocional y mantenerla viva artificialmente para obtener atención y simpatía. Cuando procesas, buscas entendimiento. Cuando dramatizas, buscas audiencia. Cuando procesas, el objetivo es cerrar el ciclo y crecer. Cuando dramatizas, el objetivo es mantener el ciclo abierto para seguir obteniendo beneficios secundarios de tu sufrimiento. El procesamiento sano tiene una estructura natural. Primero sientes la emoción completamente, sin resistencia pero también sin amplificación. Luego examinas los hechos objetivamente, separando lo que realmente pasó de la historia que te cuentas sobre lo que pasó. Después identificas tu responsabilidad en la situación, no para culparte sino para empoderarte. Finalmente, extraes las lecciones y decides cómo aplicarlas hacia adelante. La dramatización, por el contrario, se enfoca en amplificar la emoción, exagerar los hechos, minimizar tu responsabilidad y mantener la herida abierta para seguir obteniendo atención. No busca resolución, busca reacción. No busca crecimiento, busca validación. Observa la diferencia en el lenguaje. Cuando alguien está procesando dice cosas como «fue una experiencia difícil y estoy aprendiendo a manejar mejor estas situaciones». Cuando alguien está dramatizando dice cosas como «fue lo peor que me ha pasado en la vida, no puedo creer que alguien sea tan cruel, estoy completamente destruido». La diferencia también está en la frecuencia y la audiencia. El procesamiento sano puede requerir hablar de la experiencia unas pocas veces con personas de confianza que pueden ofrecer perspectiva útil. La dramatización involucra contar la historia repetidamente a cualquiera que escuche, cada vez con más detalles dramáticos y menos contexto objetivo. Cuando procesas, la intensidad emocional disminuye con el tiempo. Cada vez que revisas la experiencia, duele un poco menos y entiendes un poco más. Cuando dramatizas, la intensidad se mantiene o incluso aumenta. Cada vez que cuentas la historia, revives el trauma como si estuviera pasando por primera vez. El procesamiento te lleva hacia la resolución y el cierre.
La dramatización te mantiene atrapado en un loop infinito de victimización. El procesamiento te empodera porque te ayuda a ver cómo puedes manejar mejor situaciones similares en el futuro. La dramatización te desempodera porque refuerza la narrativa de que eres víctima de circunstancias fuera de tu control. Los estoicos eran maestros del procesamiento sano. Marco Aurelio enfrentó traiciones políticas, pérdidas familiares y presiones enormes del liderazgo. Pero sus meditaciones muestran un proceso de digestión emocional, no de dramatización. Examina los eventos, extrae lecciones y se enfoca en cómo responder virtuosamente. Epicteto había experimentado abuso físico real como esclavo, pero no construyó su identidad alrededor de esa victimización. Procesó esa experiencia para desarrollar una filosofía de libertad interior que ha ayudado a millones de personas durante siglos. Transformó su trauma personal en sabiduría universal. Séneca perdió fortunas, enfrentó exilios y vivió bajo la amenaza constante de emperadores caprichosos. Pero sus cartas no son quejas dramáticas sobre sus circunstancias, son reflexiones profundas sobre cómo mantener la dignidad y la sabiduría en medio de la adversidad. La diferencia práctica es esta: cuando procesas, cada revisión de la experiencia te acerca más a la paz. Cuando dramatizas, cada revisión te aleja más de ella. Cuando procesas, gradualmente necesitas hablar menos de lo que pasó. Cuando dramatizas, necesitas hablar más y más para mantener el mismo nivel de atención. El procesamiento sano también incluye establecer límites temporales. Te das permiso para sentir y examinar la experiencia por un periodo determinado, pero no indefinidamente. Entiendes que el duelo tiene etapas y que eventualmente necesitas pasar a la siguiente fase de tu vida. La dramatización, por el contrario, se resiste al cierre. Encuentra razones para mantener la herida abierta. Se identifica tanto con el sufrimiento que teme que sanar significaría perder su identidad o su fuente de atención. Pregúntate honestamente, cuando hablas de tus experiencias difíciles, ¿estás buscando entendimiento o estás buscando impacto? ¿Estás tratando de procesar para sanar o estás tratando de impresionar con tu sufrimiento? Cada vez que cuentas la historia, ¿te sientes más cerca de la resolución o más enganchado al drama? La sanación real requiere que eventualmente dejes de ser el protagonista de tu historia de sufrimiento y te conviertas en el héroe de tu historia de superación. Requiere que transformes tu experiencia de entretenimiento público en sabiduría privada. Hoy puedes elegir procesar en lugar de dramatizar. Puedes elegir sanar en lugar de entretener. Puedes elegir crecer en lugar de quedarte atrapado en el loop de tu propio drama. Lección número 5. El costo oculto de convertirte en tu propia telenovela. Te has convertido en el protagonista de una telenovela que nadie pidió ver, pero que tú insistes en transmitir las 24 horas del día. Cada conversación es un episodio nuevo de tu serie personal de sufrimiento. Cada mensaje de texto es un avance del próximo capítulo de tu drama. Y como cualquier telenovela que se respete, los problemas nunca se resuelven realmente porque la resolución significaría el fin del show. Pero aquí está el costo devastador que no ves. Mientras estás ocupado siendo el protagonista de tu telenovela personal, te estás perdiendo ser el héroe de tu vida real. Mientras inviertes toda tu energía creativa en hacer tu sufrimiento más interesante, no te queda energía para hacer tu vida más satisfactoria. Las telenovelas funcionan con una fórmula simple: amplificar el drama, exagerar las emociones, crear conflictos donde no los hay, y nunca, jamás, resolver los problemas de forma definitiva, porque eso terminaría con el entretenimiento. Sin darte cuenta, has aplicado esta misma fórmula a tu existencia diaria. Observa cómo describes tus experiencias. Usas palabras como devastador, increíble, lo peor que me ha pasado, no puedo creer. Cada inconveniente se convierte en una tragedia, cada desacuerdo se convierte en una traición.
Cada obstáculo se convierte en una injusticia cósmica. Estás aplicando la lógica de la telenovela a la lógica de la vida real. En las telenovelas, los personajes nunca aprenden realmente de sus errores porque eso los haría menos interesantes. Siempre cometen los mismos errores, se enamoran de las mismas personas tóxicas, caen en las mismas trampas. Porque el crecimiento real es aburrido para la audiencia. La madurez no genera rating. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has contado la misma historia de cómo fulano te traicionó, cómo tu jefe te menospreció, cómo la vida es injusta contigo? ¿Cuántas veces has prometido que esta vez será diferente, pero luego repites exactamente los mismos patrones? Porque inconscientemente sabes que resolver realmente tus problemas significaría perder tu fuente principal de contenido para conversaciones. El costo más alto de vivir como telenovela es que pierdes la capacidad de experimentar satisfacción genuina. En las telenovelas, la felicidad es siempre temporal, siempre interrumpida por el próximo drama. Los personajes nunca pueden simplemente estar bien porque estar bien es aburrido. Necesitan crisis constante para mantener la atención. Has entrenado tu mente para funcionar igual. Cuando las cosas van bien, tu cerebro busca automáticamente el próximo problema. Cuando experimentas un momento de paz, inmediatamente empiezas a preocuparte por cuánto durará. No puedes disfrutar la estabilidad, porque has condicionado tu sistema nervioso a funcionar con adrenalina de crisis constante. Tus relaciones también sufren porque nadie quiere ser actor secundario en tu telenovela personal. La gente se cansa de que cada encuentro contigo se convierta en un episodio dramático. Se cansan de que sus propias experiencias siempre sean opacadas por tus dramas más intensos. Se cansan de que nunca puedas simplemente estar presente sin estar actuando. Los estoicos entendían que la vida real no es entretenimiento. Marco Aurelio tenía acceso a todos los entretenimientos del Imperio Romano, pero eligió la contemplación tranquila sobre el espectáculo dramático. Entendía que la verdadera satisfacción viene de la profundidad, no de la intensidad. Epicteto enseñaba que la libertad real viene de no necesitar que tu vida sea interesante para otros. Cuando no necesitas que tus experiencias sean entretenimiento, puedes enfocar toda tu energía en que sean transformadoras. Cuando no necesitas audiencia para tu sufrimiento, puedes usar ese sufrimiento para crecer en lugar de para impresionar. Séneca escribía sobre la diferencia entre vivir para la galería y vivir para ti mismo. Cuando vives para la galería, cada decisión se basa en qué tan interesante o dramática será para tu audiencia. Cuando vives para ti mismo, cada decisión se basa en qué tan útil o constructiva será para tu crecimiento. La vida real es mayormente ordinaria, y esa ordinariedad es donde sucede la verdadera transformación. En los momentos tranquilos, en las decisiones pequeñas, en la consistencia diaria. Pero si estás adicto al drama, estos momentos te parecen aburridos e insignificantes. Salir de la mentalidad de telenovela requiere que aprendas a encontrar satisfacción en la tranquilidad, que valores más la paz que la intensidad, que prefieras la resolución real sobre el drama perpetuo, que elijas ser efectivo en lugar de ser interesante. Esto significa que algunas de tus historias favoritas sobre ti mismo tendrán que morir. Las narrativas dramáticas que has cultivado durante años tendrán que ser reemplazadas por narrativas más tranquilas, pero más empoderadoras. Tu identidad como protagonista sufriente tendrá que evolucionar hacia una identidad como persona que resuelve problemas. También significa que tendrás que encontrar nuevas formas de conectar con las personas. En lugar de bonding a través del drama compartido, tendrás que aprender a conectar a través de intereses genuinos, valores compartidos y experiencias constructivas. Escribe en los comentarios tu compromiso de salir de tu propia telenovela, porque la vida real te está esperando del otro lado de tu adicción al drama. Y la vida real
aunque menos intensa, es infinitamente más satisfactoria que cualquier telenovela que puedas crear. Lección número 6. ¿Por qué tu necesidad de contar todo revela tu falta de poder interior? La persona verdaderamente poderosa no necesita contar sus batallas porque está demasiado ocupada ganándolas. No necesita describir sus heridas porque está enfocada en sanarlas. No necesita validación externa para sus experiencias internas porque ha desarrollado un sistema interno de validación que es inquebrantable. Tu compulsión de contar todo lo que te pasa es un síntoma de dependencia emocional. Dependes de las reacciones de otros para saber cómo sentirte sobre tus propias experiencias. Necesitas que otros confirmen que tu dolor es real, que tus problemas son importantes, que tienes derecho a sentirte como te sientes. Pero cada vez que buscas esa confirmación externa, entregas un pedazo de tu poder interior. Las personas con poder interior genuino procesan sus experiencias internamente, tienen conversaciones profundas consigo mismas, desarrollan su propio criterio sobre lo que es importante y lo que no. No necesitan el consenso de otros para validar su realidad, porque confían en su propia capacidad de interpretar y manejar sus experiencias. Cuando constantemente necesitas contar lo que te pasa, revelas que no confías en tu propia capacidad de manejar las cosas solo. Revelas que tu autoestima depende de la compasión y atención de otros. Revelas que has externalizado tu centro de control emocional. Observa a las personas que admiras por su fortaleza y estabilidad. ¿Son las que constantemente comparten cada detalle de sus luchas personales? ¿O son las que manejan sus asuntos con dignidad privada y solo comparten cuando hay una razón constructiva para hacerlo? La diferencia no es que las personas poderosas no tengan problemas. La diferencia es que no necesitan hacer de sus problemas un espectáculo público para sentirse mejor sobre ellos. Han desarrollado recursos internos para procesar dificultades sin necesidad de apoyo emocional constante de otros. Esto no significa que nunca pidas ayuda o que nunca compartas experiencias difíciles. Significa que lo haces selectivamente, estratégicamente, con propósito claro. Buscas consejo específico de personas calificadas, no compasión general de cualquiera que escuche. Tu necesidad de contar todo también revela una adicción sutil a la atención. El sufrimiento, cuando se presenta correctamente, es una forma muy efectiva de obtener atención. La gente responde a las historias de dolor con más intensidad que a las historias de éxito. Tu cerebro ha aprendido que compartir problemas es una forma garantizada de obtener engagement emocional de otros. Pero esa atención es como una droga. Necesitas dosis cada vez más frecuentes para sentir el mismo efecto. Necesitas que tus historias sean cada vez más dramáticas para obtener la misma reacción. Te conviertes en adicto a tu propio sufrimiento porque es tu fuente más confiable de conexión humana. Las personas con verdadero poder interior han roto esa adicción. Han aprendido a obtener satisfacción de fuentes internas, del crecimiento personal, del dominio de habilidades, del cumplimiento de sus propios estándares. No necesitan la validación constante de otros porque se han convertido en su propia fuente de validación. Los estoicos desarrollaron sistemas específicos para cultivar este poder interior. Marco Aurelio escribía sus reflexiones para sí mismo, no para una audiencia. Sus pensamientos más profundos sobre liderazgo, pérdida y crecimiento personal los mantuvo privados. Desarrolló la capacidad de ser su propio consejero, su propio terapeuta, su propio motivador. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de no depender de nada externo para tu bienestar interno. Esto incluye no depender de la comprensión, simpatía o validación de otros. Cuando puedes estar bien contigo mismo sin necesidad de que otros entiendan o aprueben tu experiencia, has alcanzado un nivel de independencia emocional que es verdaderamente liberador. Séneca practicaba ejercicios regulares de autoexamen y autorreflexión.
Desarrolló la capacidad de analizar sus propias motivaciones, evaluar sus propias decisiones y corregir sus propios errores sin necesidad de input externo. Se convirtió en su propio sistema de checks and balances. Desarrollar poder interior requiere que aprendas a estar cómodo con el silencio, que puedas procesar experiencias difíciles sin necesidad de verbalizarlas inmediatamente, que puedas sentir emociones intensas sin necesidad de que otros las validen, que puedas tomar decisiones importantes basándote en tu propio criterio, no en el consenso de otros. También requiere que desarrolles lo que los psicólogos llaman locus de control interno, la creencia de que tienes influencia significativa sobre los resultados de tu vida. Cuando tienes locus de control interno, no necesitas contar constantemente lo que te pasa porque estás enfocado en lo que puedes hacer al respecto. El poder interior se construye en momentos de soledad, en decisiones que nadie más ve, en la capacidad de mantenerte fiel a tus valores cuando nadie está mirando. Se construye cuando eliges procesar una experiencia difícil internamente en lugar de convertirla en contenido para redes sociales. Empieza hoy a desarrollar tu poder interior. La próxima vez que sientas la urgencia de contar algo que te pasó, detente y pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Validación? ¿Atención? ¿O genuinamente necesito ayuda específica? Si es lo primero, practica procesarlo internamente. Si es lo último, busca ayuda específica de personas calificadas. Tu poder interior está esperando que dejes de externalizarlo. Está esperando que confíes en tu propia capacidad de manejar tu vida sin necesidad de audiencia constante. Lección número 7. La trampa de vivir para el próximo capítulo de tu historia. Estás tan obsesionado con tener algo interesante que contar que has olvidado cómo vivir algo interesante que experimentar. Tu vida se ha convertido en una búsqueda constante de material narrativo en lugar de una búsqueda de satisfacción genuina. Vives cada experiencia preguntándote, no cómo me siento sobre esto, sino cómo voy a contar esto. Esta mentalidad te mantiene perpetuamente fuera de tu propia vida. Nunca estás completamente presente en un momento porque parte de tu mente ya está editando ese momento para su futura presentación. Nunca experimentas una emoción completamente porque ya estás pensando en cómo describir esa emoción a otros. Es como si fueras el director, camarógrafo y protagonista de un documental sobre tu propia vida, pero nunca simplemente el que vive esa vida. Siempre hay una capa de autoobservación que te separa de la experiencia directa. Siempre hay una voz en tu cabeza preguntando, ¿esto será una buena historia? Esta separación de la experiencia directa tiene consecuencias devastadoras. Primero, reduces la intensidad y autenticidad de tus experiencias. Cuando estás constantemente observándote vivir, no puedes perderte completamente en el momento. No puedes experimentar la absorción total, que es donde sucede la verdadera satisfacción. Segundo, empiezas a elegir experiencias basándote en su potencial narrativo en lugar de su potencial de crecimiento o disfrute. Inconscientemente buscas situaciones que te den material para contar, incluso si esas situaciones no son las mejores para tu bienestar. Te atraen los dramas porque hacen mejores historias que la estabilidad. Tercero, desarrollas lo que los psicólogos llaman vida performativa. Cada decisión se basa en cómo se verá desde afuera, en lugar de cómo se sentirá desde adentro. Eliges trabajos, relaciones y experiencias que suenan impresionantes cuando las cuentas, no necesariamente las que te hacen genuinamente feliz. Cuarto, pierdes la capacidad de disfrutar momentos ordinarios porque los momentos ordinarios no hacen buenas historias. La felicidad tranquila, la satisfacción simple, la paz cotidiana se vuelven invisibles para ti porque no generan contenido narrativo interesante. Las personas más satisfechas que conoces probablemente no tienen las historias más dramáticas que contar. Tienen vidas ricas en experiencias directas, pero pobres en material de entretenimiento para otros. Han elegido profundidad sobre espectáculo, autenticidad sobre interés narrativo.
Los estoicos entendían que la vida más plena es a menudo la menos espectacular desde afuera. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, valoraba más sus momentos de reflexión tranquila que sus victorias militares públicas. Entendía que las experiencias más transformadoras son a menudo las más privadas. Epicteto enseñaba que la verdadera riqueza de la vida viene de la calidad de tu experiencia interna, no de la impresión que causas en otros. Cuando vives para tu propia satisfacción, en lugar de para tu próxima historia, cada momento tiene el potencial de ser significativo. Séneca escribía sobre la diferencia entre vivir y actuar que vives. Cuando actúas que vives, cada experiencia se convierte en performance. Cuando simplemente vives, cada experiencia se convierte en oportunidad de crecimiento, conexión o disfrute genuino. Salir de esta trampa requiere que aprendas a valorar la experiencia por sí misma, no por su potencial narrativo. Requiere que desarrolles la capacidad de estar completamente presente sin la capa de autoobservación constante. Requiere que encuentres satisfacción en momentos que nunca contarás a nadie. Esto significa que tendrás que renunciar a cierta cantidad de atención social. Cuando dejas de vivir para el próximo capítulo de tu historia, tienes menos contenido dramático para compartir. Algunas personas pueden encontrarte menos interesante, pero a cambio, encontrarás tu vida infinitamente más satisfactoria. También significa que tendrás que redefinir lo que consideras una vida exitosa. En lugar de una vida que suena impresionante cuando la cuentas, buscarás una vida que se siente satisfactoria cuando la vives. En lugar de experiencias que hacen buenas historias, buscarás experiencias que te hacen una mejor persona. Practica vivir momentos sin documentarlos, sin analizarlos, sin prepararlos para su futura narración. Practica estar completamente presente en conversaciones sin pensar en cómo vas a describir esa conversación después. Practica disfrutar experiencias simples sin sentir que necesitas justificar por qué son valiosas. Cuenta en los comentarios la última vez que viviste un momento completamente presente, sin pensar en cómo lo ibas a contar después. Porque esos momentos de presencia total son donde sucede la vida real. Todo lo demás es solo preparación para el show. Lección número 8. El poder transformador de guardar tus victorias en privado. Aquí está una paradoja que destruirá tu forma de pensar sobre el éxito. Las victorias más poderosas son las que nadie más conoce. Mientras tú corres a contar cada pequeño logro, las personas verdaderamente exitosas están acumulando triunfos silenciosos que construyen una fortaleza interior inquebrantable. Cada vez que compartes inmediatamente una victoria, diluyes su poder transformador. Cuando corres a contar que finalmente te defendiste de tu jefe tóxico, que dijiste no a esa persona manipuladora, que completaste ese proyecto importante, estás cambiando satisfacción interna por validación externa, y siempre sales perdiendo en ese intercambio. La satisfacción que obtienes de la reacción de otros es superficial y temporal. La satisfacción que obtienes de saber privadamente que creciste, que te superaste, que hiciste lo correcto cuando nadie estaba mirando. Esa satisfacción es profunda y permanente. Construye algo en ti que ninguna opinión externa puede tocar. Cuando guardas tus victorias en privado, algo mágico sucede. Empiezas a desarrollar lo que los psicólogos llaman autoeficacia genuina. La confianza que viene de saber que puedes confiar en ti mismo, que puedes cumplir tus propias promesas, que puedes superar obstáculos sin necesidad de cheerleaders externos. Piensa en la diferencia entre un músculo que desarrollas en el gimnasio versus un músculo que desarrollas posando para fotos. El músculo real se construye con repeticiones privadas, con esfuerzo que nadie ve, con consistencia que nadie aplaude. El músculo de pose se ve bien en el momento, pero no tiene sustancia real. Tu carácter funciona igual. Se construye con decisiones privadas, con victorias que nadie celebra, con crecimiento que nadie documenta,
Cuando constantemente necesitas audiencia para tus logros, desarrollas un carácter de pose, no un carácter real. Las victorias privadas también te enseñan a derivar motivación de fuentes internas. Cuando no dependes de la reacción de otros para sentirte bien sobre tus logros, desarrollas un sistema interno de recompensas que es mucho más sostenible que la validación externa. Observa cómo se comportan las personas verdaderamente poderosas cuando logran algo importante. No corren a las redes sociales, no necesitan contar inmediatamente a todos sus conocidos. Procesan la victoria internamente, extraen las lecciones y la usan como combustible para el próximo desafío. Esto no significa que nunca compartas logros o que celebrar éxitos sea malo. Significa ser selectivo sobre qué compartes, cuándo lo compartes y por qué lo compartes. Significa entender la diferencia entre compartir para inspirar o conectar versus compartir para obtener validación o atención. Los estoicos eran maestros de las victorias privadas. Marco Aurelio logró victorias militares, políticas y personales enormes, pero sus reflexiones privadas muestran que valoraba más las victorias internas, momentos donde eligió la virtud sobre la conveniencia, donde mantuvo su integridad bajo presión, donde creció como persona sin que nadie lo notara. Epicteto enseñaba que las victorias más importantes son las que suceden en tu mente. Cuando superas un miedo, cuando cambias un patrón destructivo, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, esas son las victorias que realmente transforman tu vida. Y son completamente internas. Séneca practicaba lo que llamaba contabilidad interna. Al final de cada día, revisaba privadamente sus decisiones, celebraba sus aciertos y aprendía de sus errores. No necesitaba validación externa para saber si había tenido un buen día o no. Cuando guardas tus victorias en privado, también desarrollas humildad genuina. No la falsa humildad de minimizar tus logros públicamente mientras secretamente esperas que otros los reconozcan, sino la humildad real de saber que tu valor no depende del reconocimiento externo. Esta práctica también te protege de lo que los psicólogos llaman el efecto de sustitución social. Cuando obtienes satisfacción social por hablar de un logro, tu cerebro marca ese logro como completo y reduces tu motivación para seguir creciendo en esa área. Cuando mantienes la victoria privada, mantienes viva la motivación interna. Las victorias privadas se acumulan de forma exponencial. Cada decisión correcta que nadie ve te hace más fuerte para la próxima decisión. Cada momento donde eliges crecimiento sobre comodidad sin audiencia construye un carácter que puede manejar desafíos cada vez mayores. Empieza hoy a acumular victorias privadas. Cuando superes un miedo, cuando cambies un hábito destructivo, cuando elijas hacer lo correcto, cuando nadie está mirando, guárdalo para ti. Siente la satisfacción profunda de saber que creciste sin necesidad de validación externa. Crea un diario privado de victorias. Escribe los momentos donde te superaste, donde creciste, donde hiciste algo de lo que estás orgulloso. Léelo cuando necesites recordar tu propia fortaleza, pero manténlo privado. Esa privacidad es lo que le da poder. Tu fortaleza real se construye en silencio, se alimenta de satisfacción interna y se demuestra a través de acciones consistentes, no de anuncios públicos. Las victorias más poderosas son las que solo tú conoces. Lección número 9. Cómo el silencio sobre tus planes multiplica su poder de manifestación. Existe una ley invisible, pero poderosa del universo que la mayoría de las personas viola constantemente. Hablar de tus planes antes de ejecutarlos les roba energía de manifestación. Cada vez que describes vívidamente lo que vas a hacer, tu cerebro experimenta una satisfacción prematura que reduce tu motivación para realmente hacerlo. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Cuando hablas sobre tus intenciones, tu cerebro libera dopamina como si ya hubieras completado la acción.
Obtienes el reward químico del logro sin el logro real. Tu sistema nervioso marca el plan como parcialmente completado y reduce la urgencia interna que necesitas para llevarlo a cabo. Piensa en cuántas veces has tenido una idea brillante, la has compartido con entusiasmo, has recibido reacciones positivas y luego nunca la has ejecutado. No es coincidencia. El acto de hablar sobre el plan satisfizo tu necesidad de reconocimiento y validación, eliminando la tensión interna que te habría impulsado a actuar. Las personas que realmente transforman su vida han aprendido el poder del silencio estratégico sobre sus intenciones. Mantienen sus planes en privado hasta que tienen resultados tangibles que mostrar. Entienden que la energía mental es limitada y prefieren usarla para crear en lugar de para describir lo que van a crear. Cuando mantienes tus planes en silencio, toda la energía mental que habrías gastado explicando, justificando y defendiendo tus ideas se redirige hacia la ejecución. No tienes que convencer a nadie más de que tu plan es bueno, solo tienes que convencerte a ti mismo a través de la acción. El silencio sobre tus planes también te protege de lo que los psicólogos llaman interferencia social. Cuando compartes una idea prematuramente, invitas opiniones, dudas y consejos que pueden contaminar tu visión original. Cada persona que escucha tu plan lo filtra a través de sus propios miedos, limitaciones y experiencias, devolviendo una versión distorsionada de tu idea original. Observa lo que sucede cuando alguien te cuenta sus planes grandiosos. Automáticamente empiezas a pensar en obstáculos, en razones por las que podría no funcionar, en problemas que no han considerado. No es malicia, es naturaleza humana, pero esa energía escéptica se adhiere a su plan y puede sabotear su confianza. Cuando mantienes silencio sobre tus intenciones, también evitas el fenómeno de accountability falso. Muchas personas creen que contar sus planes a otros los hará más responsables, pero la investigación muestra lo contrario. Hablar sobre lo que vas a hacer te da una sensación falsa de progreso que reduce tu motivación real para actuar. Los estoicos entendían profundamente este principio. Marco Aurelio mantuvo sus reflexiones más profundas en privado, trabajando en su carácter sin anunciar sus intenciones de mejora personal. Sus transformaciones más significativas sucedieron en silencio, sin audiencia, sin validación externa. Epicteto enseñaba que las acciones hablan más fuerte que las intenciones. Prefería que sus estudiantes demostraran su crecimiento a través de comportamiento cambiado, no a través de promesas de cambio. Entendía que hablar sobre virtud es mucho más fácil que practicar virtud. Séneca escribía sobre la diferencia entre planear en público y planear en privado. Los planes públicos están sujetos a la presión social, a las expectativas externas, a la necesidad de justificación constante. Los planes privados están libres de estas interferencias y pueden evolucionar orgánicamente según la realidad. El silencio sobre tus planes también desarrolla lo que los emprendedores llaman execution mindset. En lugar de obtener satisfacción de hablar sobre ideas, aprendes a obtener satisfacción solo de resultados reales. Esto crea un ciclo de retroalimentación poderoso donde tu autoestima se basa en logros tangibles, no en intenciones verbalizadas. Cuando finalmente compartes resultados en lugar de planes, el impacto es exponencialmente mayor. Las personas respetan más a quien dice, hice esto, que a quien dice, voy a hacer esto. Los resultados reales generan respeto genuino, mientras que los planes futuros generan, en el mejor de los casos, esperanza escéptica. Esta práctica también te enseña a confiar en tu propio juicio sin necesidad de validación externa. Cuando no buscas aprobación para tus planes, desarrollas la capacidad de evaluar ideas basándote en tu propio criterio, no en el consenso social. El silencio sobre planes también te permite pivotar sin explicaciones públicas. Cuando cambias de dirección, no tienes que justificar por qué tu plan original no funcionó.
Puedes adaptar tu estrategia basándote en nueva información sin perder credibilidad social. Comenta tu reflexión sobre algún plan que compartiste demasiado pronto y nunca ejecutaste, porque reconocer este patrón es el primer paso para romperlo. Empieza hoy a practicar el silencio estratégico sobre tus intenciones. La próxima vez que tengas una idea importante, un plan significativo o una meta ambiciosa, guárdala para ti. Trabaja en ella en silencio. Deja que los resultados hablen por ti. Descubrirás que el silencio no solo protege tus planes, los potencia. Lección número 10. La adicción oculta a tu propio sufrimiento como fuente de identidad. Hay una verdad brutal que necesitas enfrentar. Te has vuelto adicto a tu propio sufrimiento porque es lo único que te hace sentir interesante. Tu dolor se ha convertido en tu marca personal, tu trauma en tu tarjeta de presentación, tu lucha en tu única fuente confiable de atención y conexión humana. Esta adicción es más sutil y peligrosa que cualquier droga porque se disfraza de vulnerabilidad auténtica. Te dices que compartir tu dolor es ser real, ser honesto, ser humano. Pero la realidad es que has convertido tu sufrimiento en entretenimiento y tu trauma en moneda social. Observa honestamente tus conversaciones de los últimos días. ¿Cuántas comenzaron con alguna variación de "no vas a creer lo que me pasó", seguido de una historia de injusticia, frustración o dolor? ¿Cuántas veces has sentido una pequeña emoción cuando algo malo te pasa porque sabes que tendrás material para contar? Tu cerebro ha aprendido que el sufrimiento genera engagement. Las personas responden más intensamente a tus historias de dolor que a tus historias de éxito. Cuando cuentas algo malo que te pasó, obtienes atención inmediata, compasión, consejos y esa conexión emocional que tanto anhelas. Tu sistema nervioso ha asociado sufrimiento con conexión. Pero aquí está el costo devastador. Para mantener esa fuente de atención, inconscientemente saboteas tu propia sanación. Parte de ti no quiere resolver realmente tus problemas, porque resolverlos significaría perder tu fuente principal de contenido para conversaciones. Sin tu sufrimiento, ¿de qué hablarías? ¿Quién serías? Has construido tu identidad alrededor de ser la persona que supera obstáculos, que enfrenta dificultades, que lucha contra la adversidad. Pero para mantener esa identidad necesitas obstáculos constantes que superar, dificultades que enfrentar, adversidad contra la cual luchar. La paz y la estabilidad se vuelven amenazas para tu sentido de identidad. Esta adicción también te mantiene atrapado en patrones destructivos. Inconscientemente eliges situaciones, relaciones y decisiones que generarán drama, porque el drama te da material. Buscas conflicto porque el conflicto te hace sentir vivo. Evitas la tranquilidad porque la tranquilidad te hace sentir invisible. Las personas verdaderamente sanas han roto esta adicción. Han aprendido a derivar identidad de fuentes más estables, sus valores, sus contribuciones, su crecimiento, sus relaciones genuinas. No necesitan crisis para sentirse importantes o sufrimiento para sentirse interesantes. Los estoicos entendían este peligro profundamente. Marco Aurelio, a pesar de enfrentar traiciones, guerras y pérdidas personales enormes, se negó a construir su identidad alrededor de su sufrimiento. Sus reflexiones muestran a alguien que procesa el dolor sin romantizarlo, que enfrenta dificultades sin dramatizarlas. Epicteto, quien había experimentado abuso físico real como esclavo, eligió conscientemente no definirse por esa experiencia traumática. En lugar de construir su enseñanza alrededor de su victimización, construyó su filosofía alrededor de la libertad interior. Transformó su trauma en sabiduría, no en identidad. Séneca escribía sobre el peligro de lo que llamaba amor al sufrimiento.
Observaba cómo algunas personas se volvían tan identificadas con sus dificultades que resistían inconscientemente cualquier mejora en su situación. Preferían la familiaridad del sufrimiento conocido a la incertidumbre de la felicidad desconocida. Romper esta adicción requiere que desarrolles fuentes alternativas de identidad e interés. Necesitas encontrar formas de ser interesante que no dependan de tu dolor. Necesitas aprender a conectar con otros a través de intereses compartidos, valores comunes y experiencias constructivas, no solo a través de trauma compartido. También requiere que enfrentes el miedo subyacente, el miedo de que sin tu sufrimiento no seas lo suficientemente interesante para mantener la atención de otros. Este miedo es comprensible pero infundado. Las personas más magnéticas que conoces no son las que más sufren, son las que más contribuyen, crean y conectan genuinamente. Necesitas redefinir lo que significa ser auténtico. Ser auténtico no significa compartir cada pensamiento negativo o cada experiencia dolorosa. Significa ser fiel a tus valores más profundos, incluyendo tu valor de crecimiento y sanación. Significa elegir conscientemente qué aspectos de tu experiencia compartes y por qué. La sanación real requiere que eventualmente te gradúes de ser una persona que supera trauma a ser una persona que vive plenamente. Requiere que tu historia personal evolucione de mira todo lo que he superado a mira todo lo que he creado. Esto no significa negar tu pasado o fingir que las dificultades no existieron. Significa integrar esas experiencias como parte de tu historia sin permitir que definan toda tu historia. Significa usar tu dolor pasado como combustible para crear algo hermoso, no como contenido para entretenimiento perpetuo. Empieza hoy a diversificar tu identidad. Desarrolla intereses que no estén relacionados con superar adversidad. Cultiva habilidades que te hagan interesante, por lo que puedes crear, no por lo que has sufrido. Practica conversaciones que se centren en posibilidades futuras, no en problemas pasados. Tu vida está esperando del otro lado de tu adicción al sufrimiento. Una vida donde eres interesante por tu contribución, no por tu dolor. Donde eres memorable por tu crecimiento, no por tu trauma. Lección número 11. El momento exacto en que hablar de tus problemas se convierte en perpetuarlos. Existe un punto de inflexión invisible pero crítico en el proceso de manejar cualquier problema. El momento exacto donde hablar de él deja de ser procesamiento útil y se convierte en perpetuación destructiva. La mayoría de las personas cruza este punto sin darse cuenta y luego se pregunta por qué sus problemas nunca se resuelven realmente. Al principio, hablar de un problema puede ser genuinamente útil. Te ayuda a organizar tus pensamientos, obtener perspectiva, procesar emociones y tal vez recibir consejo valioso. Pero hay un momento específico donde esta utilidad se agota y el hablar se convierte en una forma de mantener el problema artificialmente vivo. Ese momento llega cuando empiezas a repetir los mismos detalles a las mismas personas sin buscar nueva información o perspectiva. Cuando tus conversaciones sobre el problema se vuelven rituales de validación en lugar de sesiones de resolución de problemas. Cuando hablas del problema más tiempo del que dedicas a trabajar en solucionarlo. Puedes identificar este punto de inflexión observando tus propias reacciones. Al principio, hablar del problema te trae alivio, claridad o energía para actuar. Después del punto de inflexión, hablar del problema te deja sintiendo más frustrado, más victimizado, más atrapado que antes de la conversación. También puedes identificarlo observando las reacciones de otros. Al principio, las personas ofrecen consejos genuinos, hacen preguntas útiles, muestran empatía real. Después del punto de inflexión, empiezan a dar respuestas automáticas, a cambiar de tema sutilmente o a evitar conversaciones contigo, porque saben que se convertirán en la misma sesión de quejas de siempre. Cuando cruzas este punto sin darte cuenta,
Tu cerebro empieza a usar las conversaciones sobre el problema como una forma de evitar realmente enfrentarlo. Hablar se convierte en un sustituto de actuar. Te sientes como si estuvieras trabajando en el problema cuando en realidad solo estás hablando de él. Esto sucede porque hablar de problemas puede generar la misma satisfacción neurológica que resolverlos, sin requerir el esfuerzo real de la solución. Tu cerebro obtiene el reward químico de hacer algo sobre el problema sin tener que hacer realmente algo sobre el problema. El hablar repetitivo también refuerza los caminos neurológicos asociados con el problema. Cada vez que cuentas la historia de tu problema, fortaleces las conexiones cerebrales que mantienen esa narrativa viva. Literalmente entrenas tu cerebro para ver el problema como más real, más permanente, más definitorio de tu experiencia. Los estoicos entendían este peligro intuitivamente. Marco Aurelio escribía sobre sus desafíos, pero siempre con el propósito de extraer lecciones y desarrollar estrategias. Sus reflexiones muestran un proceso de análisis que lleva a resolución, no un loop infinito de descripción del problema. Epicteto enseñaba que hay una diferencia crucial entre examinar un problema para entenderlo y rumiar sobre un problema para mantenerlo vivo. El examen tiene un propósito constructivo y un punto final natural. La rumiación es circular y se alimenta a sí misma indefinidamente. Séneca practicaba lo que llamaba análisis con límite temporal. Se daba permiso para examinar un problema profundamente, pero establecía límites claros sobre cuánto tiempo dedicaría a esa examinación antes de pasar a la acción o aceptación. Para evitar cruzar este punto de inflexión, necesitas establecer criterios claros para cuándo una conversación sobre un problema es útil versus cuándo es destructiva. Una conversación es útil cuando buscas información específica, perspectiva nueva o apoyo para una acción específica que planeas tomar. Una conversación es destructiva cuando simplemente repites información que ya has compartido, cuando buscas validación para seguir sintiéndote mal, o cuando usas la conversación para evitar tomar decisiones difíciles que sabes que necesitas tomar. También necesitas desarrollar la habilidad de reconocer cuándo has agotado el valor de hablar sobre un problema específico. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo sobre si realmente estás buscando soluciones o si estás buscando compasión perpetua. Una señal clara de que has cruzado el punto de inflexión es cuando empiezas a sentir resistencia a los consejos que recibes. Cuando las personas te ofrecen soluciones prácticas y tu primera reacción es explicar por qué esas soluciones no funcionarían, probablemente ya no estás en modo de resolución de problemas. Si te identificas, escribe en los comentarios sobre un problema del que has hablado demasiado sin actuar lo suficiente, porque reconocer este patrón es el primer paso para romperlo. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar sobre un problema, detente y pregúntate, ¿qué espero obtener de esta conversación? ¿Información nueva, perspectiva fresca, apoyo para una acción específica, o simplemente validación para seguir sintiéndome mal? Si es lo primero, ten la conversación, pero con objetivos claros. Si es lo segundo, usa esa energía para trabajar en una solución en lugar de para describir el problema una vez más. Tus problemas están esperando que dejes de hablar de ellos y empieces a resolverlos. La solución está del otro lado de tu adicción a describirlos. Lección número 12. ¿Por qué las personas exitosas hablan menos y actúan más? Las personas verdaderamente exitosas han descubierto un secreto que la mayoría nunca aprende. Existe una relación inversamente proporcional entre cuánto hablas sobre lo que vas a hacer y cuánto realmente haces. Mientras más energía inviertes en describir tus planes, menos energía te queda para ejecutarlos. Observa a cualquier persona que haya logrado algo significativo en cualquier campo. Notarás un patrón consistente. Hablan poco sobre lo que están haciendo mientras lo están haciendo, pero tienen mucho que mostrar cuando terminan. Su comunicación se centra en resultados, no en intenciones.
en logros, no en aspiraciones. Esto no es coincidencia. Es el resultado de entender que la energía mental y emocional es un recurso limitado. Cada minuto que gastas explicando tu visión es un minuto menos que inviertes en realizarla. Cada conversación donde describes tus planes es una conversación menos donde podrías estar aprendiendo algo útil para ejecutarlos. Las personas exitosas también entienden que hablar sobre planes prematuramente los expone a lo que los psicólogos llaman interferencia cognitiva. Cuando compartes una idea antes de que esté completamente formada, invitas opiniones, dudas y mejoras que pueden contaminar tu visión original o paralizar tu capacidad de decisión. Además, han aprendido que la satisfacción de hablar sobre un logro futuro puede reducir la motivación para lograr ese logro real. Tu cerebro no distingue completamente entre la satisfacción de describir vívidamente un éxito y la satisfacción de experimentar ese éxito. Cuando obtienes reward emocional por hablar de tus planes, reduces el drive interno que necesitas para convertirlos en realidad. Las personas exitosas también reconocen que la credibilidad se construye a través de un historial de ejecución, no de un historial de buenas intenciones. Cada vez que anuncian algo que no cumplen, erosionan su reputación de confiabilidad. Prefieren sorprender positivamente con resultados inesperados que decepcionar con promesas incumplidas. Cuando estas personas hablan, es estratégico y con propósito. Hablan para obtener información específica que necesitan, para construir relaciones que les servirán o para comunicar resultados que ya han logrado. No hablan para procesar emociones, para obtener validación o para entretenerse a sí mismos y a otros con narrativas dramáticas. Su comunicación también tiende a ser más precisa y directa. No necesitan adornar sus historias con drama, porque su valor no viene de ser entretenidos, viene de ser efectivos. No necesitan exagerar sus desafíos, porque su autoestima no depende de la simpatía de otros. Los estoicos ejemplificaban perfectamente este principio. Marco Aurelio logró victorias militares, reformas políticas y crecimiento personal extraordinario, pero sus escritos se enfocan en principios y reflexiones, no en autopromoción o descripción detallada de sus logros. Epicteto construyó una escuela filosófica influyente y desarrolló enseñanzas que han impactado a millones durante siglos, pero no tenemos registros de él promocionando sus planes o describiendo sus ambiciones. Su legado habla por sí mismo. Séneca acumuló una fortuna enorme, influyó en emperadores y escribió obras que siguen siendo relevantes 2000 años después, pero sus cartas se enfocan en sabiduría práctica, no en alardear sobre sus logros o planes futuros. Esta diferencia en patrones de comunicación también refleja una diferencia fundamental en locus de control. Las personas exitosas tienen un locus de control interno fuerte. No necesitan validación externa constante porque su satisfacción viene de su propio progreso y logros, no de la percepción que otros tienen de su progreso y logros. También han desarrollado lo que los emprendedores llaman execution mindset. Su identidad está ligada a resultados, no a intenciones. Se sienten bien consigo mismos cuando han completado algo, no cuando han hablado sobre completar algo. Esto no significa que las personas exitosas nunca hablen sobre sus proyectos o que nunca busquen consejo. Significa que son extremadamente selectivos sobre cuándo, con quién y por qué comparten información sobre sus planes. Cada conversación tiene un propósito específico relacionado con avanzar el proyecto, no con obtener validación emocional. Cuando hablan sobre desafíos, lo hacen para obtener soluciones específicas, no para obtener compasión. Cuando hablan sobre éxitos, lo hacen para inspirar o enseñar, no para impresionar. Cuando hablan sobre planes futuros, lo hacen para obtener recursos o colaboración, no para obtener admiración. Si quieres adoptar este patrón, empieza por auditar tus conversaciones durante una semana.
Nota cuánto tiempo pasas hablando sobre lo que vas a hacer, versus cuánto tiempo pasas realmente haciéndolo. Nota si tus conversaciones te energizan para actuar o te satisfacen lo suficiente como para reducir tu motivación de actuar. Luego, conscientemente, reduce el tiempo que pasas describiendo tus planes y aumenta el tiempo que pasas ejecutándolos. Deja que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Deja que tus resultados sean tu forma principal de comunicación. Tu éxito está esperando del otro lado de tu necesidad de hablar sobre él antes de lograrlo. Lección número 13. La diferencia entre ser vulnerable y ser un vampiro emocional. Hay una línea delgada pero crucial entre la vulnerabilidad auténtica que conecta y sana, y el vampirismo emocional que drena y manipula. La mayoría de las personas que creen estar siendo vulnerables en realidad están siendo vampiros emocionales sin darse cuenta, usando su dolor como una forma de extraer energía, atención y recursos de otros. La vulnerabilidad auténtica es un acto de coraje que busca conexión genuina, crecimiento mutuo y sanación real. El vampirismo emocional es un acto de desesperación que busca atención, validación y energía emocional de otros sin ofrecer nada constructivo a cambio. Cuando eres genuinamente vulnerable, compartes tu experiencia para crear intimidad real, para ayudar a otros que puedan estar pasando por algo similar, o para obtener perspectiva que te ayude a crecer. Tu objetivo es la conexión mutua y el crecimiento compartido. Cuando eres un vampiro emocional, compartes tu experiencia para obtener atención, para hacer que otros se sientan responsables de tu bienestar emocional, o para evitar tomar responsabilidad por cambiar tu situación. Tu objetivo es extraer energía emocional de otros sin dar nada constructivo a cambio. La vulnerabilidad auténtica tiene límites naturales. Compartes lo que es relevante para la situación, con personas que han demostrado ser dignas de confianza en momentos apropiados. No conviertes cada conversación en una sesión de terapia gratuita. El vampirismo emocional no tiene límites. Compartes detalles íntimos con extraños, conviertes conversaciones casuales en confesiones dramáticas y usas tu dolor como una forma de controlar la atención y energía de otros. Cuando eres vulnerable auténticamente, también escuchas. Estás interesado en las experiencias de otros, ofreces apoyo cuando es apropiado y contribuyes a la conversación de maneras que no están centradas en ti. La vulnerabilidad real es bidireccional. Cuando eres un vampiro emocional, solo hablas. Cada pausa en la conversación es una oportunidad para redirigir la atención hacia tu drama. Las experiencias de otros solo son interesantes si se relacionan con las tuyas o si te dan una oportunidad de hablar más sobre ti mismo. La vulnerabilidad auténtica busca resolución. Cuando compartes algo difícil, estás abierto a consejos, dispuesto a considerar nuevas perspectivas y motivado a tomar acción constructiva. Tu objetivo es procesar y seguir adelante. El vampirismo emocional resiste la resolución. Cuando alguien ofrece consejo práctico, encuentras razones por las que no funcionaría. Cuando alguien sugiere una perspectiva diferente, la rechazas porque no valida tu narrativa de victimización. Tu objetivo inconsciente es mantener el problema vivo porque es tu fuente de atención. Las personas responden de manera muy diferente a la vulnerabilidad auténtica versus al vampirismo emocional. La vulnerabilidad real genera respeto, intimidad y conexión genuina. Las personas se sienten honradas de que confíes en ellas y están dispuestas a reciprocar con su propia vulnerabilidad. El vampirismo emocional genera agotamiento, resentimiento y eventualmente evitación. Las personas empiezan a sentirse drenadas después de interactuar contigo. Empiezan a limitar el tiempo que pasan contigo o a evitar conversaciones profundas porque saben que se convertirán en monólogos sobre tu sufrimiento. Los estoicos entendían la diferencia entre compartir para crecer y compartir para drenar.
Marco Aurelio escribía sobre sus luchas, pero siempre con el propósito de extraer lecciones y desarrollar carácter. Sus reflexiones muestran vulnerabilidad auténtica enfocada en crecimiento, no en autocompasión. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de ser honesto sobre tus debilidades sin ser definido por ellas. Podía hablar sobre su experiencia como esclavo cuando era relevante para enseñar, pero no construyó su identidad alrededor de esa victimización. Séneca escribía cartas increíblemente honestas sobre sus miedos, errores y luchas internas, pero siempre con el objetivo de ayudar a otros a evitar los mismos errores o manejar desafíos similares. Su vulnerabilidad servía a un propósito constructivo, para distinguir entre vulnerabilidad auténtica y vampirismo emocional en tu propia vida. Pregúntate, ¿por qué estoy compartiendo esto? ¿Qué espero obtener de esta conversación? ¿Estoy buscando conexión mutua o atención unilateral? ¿Estoy dispuesto a escuchar y considerar perspectivas diferentes? ¿Estoy abierto a tomar acción basada en lo que aprenda? También observa las reacciones de otros a tu vulnerabilidad. Las personas se sienten más conectadas contigo después de conversaciones profundas o se sienten drenadas, buscan más oportunidades para hablar contigo o empiezan a evitar conversaciones serias. La vulnerabilidad auténtica requiere coraje, porque implica riesgo real de rechazo o malentendido. El vampirismo emocional, paradójicamente, es más seguro porque garantiza atención, aunque sea atención basada en lástima en lugar de respeto. Si reconoces patrones de vampirismo emocional en tu comportamiento, no te juzgues severamente. Es un patrón común que se desarrolla como mecanismo de supervivencia, pero reconocerlo es el primer paso para transformarlo en vulnerabilidad auténtica. Empieza practicando la vulnerabilidad bidireccional. Cuando compartas algo personal, también pregunta genuinamente sobre la experiencia de la otra persona. Cuando recibas consejo, considéralo seriamente en lugar de rechazarlo automáticamente. Cuando proceses una experiencia difícil, hazlo con el objetivo de crecer, no de obtener simpatía indefinida. La vulnerabilidad real te conecta con otros de maneras que el vampirismo emocional nunca podría. Te hace más fuerte, no más dependiente. Te ayuda a sanar, no a perpetuar heridas. Lección número 14. El arte de transformar experiencias en sabiduría sin convertirlas en espectáculo. Existe una diferencia fundamental entre procesar una experiencia para extraer sabiduría y procesarla para crear entretenimiento. La primera te transforma. La segunda te mantiene atrapado en loops narrativos que impiden tu crecimiento real. La mayoría de las personas confunde estos dos procesos y se pregunta por qué siguen repitiendo los mismos patrones a pesar de trabajar constantemente en sus problemas. Transformar experiencias en sabiduría es un proceso interno, privado y orientado hacia el crecimiento. Requiere honestidad brutal contigo mismo, disposición a ver tu propia responsabilidad en las situaciones y compromiso con cambiar patrones destructivos. El objetivo es extraer lecciones que te ayuden a navegar mejor situaciones futuras. Convertir experiencias en espectáculo es un proceso externo, público y orientado hacia la atención. Se enfoca en hacer la historia más dramática, en generar reacciones emocionales en otros y en mantener tu rol como protagonista sufriente. El objetivo es obtener validación, simpatía y engagement emocional de tu audiencia. Cuando transformas experiencias en sabiduría, haces preguntas como ¿qué señales ignoré? ¿Cómo contribuí a esta situación? ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo? ¿Cómo puedo responder diferente la próxima vez? ¿Qué patrones necesito cambiar? Cuando conviertes experiencias en espectáculo, haces preguntas como ¿cómo puedo hacer esta historia más impactante? ¿Qué detalles generarán más reacción? ¿Cómo puedo presentarme como más víctima? ¿Qué aspectos enfatizar para obtener más simpatía? La transformación en sabiduría requiere que eventualmente tomes distancia emocional de la experiencia.
Puedes recordar lo que pasó sin revivir intensamente las emociones. Puedes hablar de ello sin necesidad de dramatización. La experiencia se convierte en información útil, no en identidad definitoria. La conversión en espectáculo requiere que mantengas la intensidad emocional viva. Cada vez que cuentas la historia, necesitas revivirla vívidamente para generar el impacto deseado. La experiencia se convierte en tu material más confiable para obtener atención. Los estoicos eran maestros de la transformación de experiencias en sabiduría. Marco Aurelio enfrentó traiciones políticas devastadoras, pero sus reflexiones se enfocan en las lecciones sobre naturaleza humana, no en los detalles dramáticos de quién lo traicionó y cómo. Cuando escribía sobre la pérdida de seres queridos, se enfocaba en lecciones sobre impermanencia y aceptación, no en descripciones detalladas de su dolor. Transformaba experiencias personales en principios universales que podrían ayudar a cualquiera enfrentando situaciones similares. Epicteto tomó su experiencia de esclavitud y abuso físico y la transformó en una filosofía de libertad interior que ha liberado a millones de personas durante siglos. No negó la realidad de lo que vivió, pero se negó a quedarse atrapado en la narrativa de victimización. Sus enseñanzas muestran cómo extraer principios universales de experiencias particulares. En lugar de quedarse en "mira lo que me hicieron", evolucionó hacia "esto es lo que aprendí sobre la naturaleza humana" y cómo mantener tu dignidad en cualquier circunstancia. Séneca perdió fortunas, enfrentó exilios y vivió bajo amenaza constante, pero sus cartas transforman estas experiencias en lecciones prácticas sobre cómo manejar la adversidad, la incertidumbre y la pérdida. No minimiza las dificultades, pero las usa como materia prima para sabiduría. Para desarrollar esta habilidad, necesitas cambiar las preguntas que te haces sobre tus experiencias. En lugar de "¿por qué me pasó esto a mí?", pregunta "¿qué puede enseñarme esto sobre la vida?". En lugar de "¿cómo puedo hacer que otros entiendan mi dolor?", pregunta "¿cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros?". También necesitas establecer un periodo de procesamiento privado antes de compartir cualquier experiencia significativa. Date tiempo para extraer las lecciones, procesar las emociones y ganar perspectiva antes de convertir la experiencia en narrativa pública. Cuando finalmente compartas la experiencia, enfócate en las lecciones, no en los detalles dramáticos. Comparte lo que aprendiste, no lo que sufriste. Habla de cómo creciste, no de cómo te lastimaron. Ofrece sabiduría, no entretenimiento. Esto no significa minimizar experiencias reales o fingir que el dolor no existió. Significa elegir conscientemente qué aspectos de tu experiencia enfatizar y con qué propósito. Significa usar tu pasado como combustible para sabiduría, no como contenido para drama. La diferencia práctica es esta: cuando transformas experiencias en sabiduría, cada vez que revisas la experiencia te sientes más fuerte y más sabio. Cuando las conviertes en espectáculo, cada vez que las cuentas te sientes más victimizado y más atrapado. La sabiduría te libera del pasado, permitiéndote extraer valor de él sin estar definido por él. El espectáculo te mantiene prisionero del pasado porque necesitas revivirlo constantemente para mantener su valor de entretenimiento. Cuenta en los comentarios sobre una experiencia difícil que lograste transformar en sabiduría útil, porque cuando aprendes a extraer oro de tus experiencias más difíciles, ninguna experiencia es desperdiciada y ningún dolor es en vano. Lección número 15. El momento en que dejas de contar tu vida y empiezas a vivirla plenamente. Llega un momento en la vida de toda persona consciente donde se enfrenta a una elección definitiva: seguir siendo el narrador de su propia existencia o convertirse finalmente en el protagonista activo de ella. Este momento no llega con fanfarria ni anuncios dramáticos. Llega en la quietud de una decisión simple pero revolucionaria: dejar de hablar sobre la vida que quieres vivir y empezar a vivirla.
La diferencia entre estas dos formas de existir es la diferencia entre ser espectador y ser participante de tu propia experiencia. Cuando eres narrador de tu vida, siempre hay una capa de separación entre tú y tus experiencias. Siempre estás observando, analizando, preparando la historia para su futura presentación. Nunca estás completamente presente porque parte de tu mente ya está editando el momento para consumo externo. Cuando finalmente dejas de narrar y empiezas a vivir, algo fundamental cambia en tu relación con la realidad. Dejas de preguntarte ¿cómo voy a contar esto? Y empiezas a preguntarte ¿cómo voy a experimentar esto completamente? Dejas de buscar material para conversaciones y empiezas a buscar oportunidades para crecimiento real. Este cambio requiere que renuncies a ciertos beneficios secundarios de la vida narrativa. Tendrás menos contenido dramático para compartir. Algunas personas pueden encontrarte menos interesante en el sentido superficial. Perderás la atención constante que viene de ser una fuente confiable de drama y entretenimiento emocional. Pero a cambio, ganarás algo infinitamente más valioso, la capacidad de experimentar tu vida directamente, sin filtros, sin la necesidad constante de convertir cada momento en contenido para otros. Ganarás la libertad de tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres experimentar, no en lo que sonará impresionante cuando lo cuentes. Cuando dejas de vivir para la historia, puedes finalmente vivir para la experiencia. Puedes elegir trabajos que te satisfagan genuinamente, no trabajos que suenen impresionantes en conversaciones. Puedes construir relaciones que te nutran realmente, no relaciones que generen material narrativo interesante. Puedes buscar experiencias que te transformen internamente, no experiencias que te den credibilidad social. Puedes tomar riesgos basados en tu crecimiento personal, no en su potencial para generar historias dramáticas. Los estoicos entendían que la vida más plena es a menudo la menos espectacular desde afuera. Marco Aurelio, a pesar de tener acceso a todos los lujos y entretenimientos del Imperio Romano, encontraba su mayor satisfacción en momentos de reflexión tranquila, en decisiones éticas tomadas en privado, en el crecimiento interno que nadie más podía ver. Sus meditaciones revelan a alguien que había aprendido a derivar satisfacción de fuentes internas, del cumplimiento del deber, del crecimiento del carácter, de la alineación con sus valores más profundos. No necesitaba que su vida fuera interesante para otros, porque había encontrado formas de que fuera profundamente satisfactoria para él. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de no necesitar que tu experiencia sea validada, entendida o admirada por otros. Cuando puedes estar completamente satisfecho con una experiencia sin necesidad de compartirla, has alcanzado un nivel de independencia emocional que es verdaderamente liberador. Séneca escribía sobre la diferencia entre vivir para la galería y vivir para ti mismo. Cuando vives para la galería, cada decisión se filtra a través de cómo se verá esto. Cuando vives para ti mismo, cada decisión se filtra a través de cómo se sentirá esto. Y me ayudará esto a convertirme en quien quiero ser. El momento de transición de narrar a vivir a menudo viene después de una experiencia de agotamiento total con tu propia narrativa. Te cansas de escucharte contar las mismas historias. Te aburres de tu propio drama. Reconoces que has estado viviendo en un loop donde cada experiencia nueva se convierte rápidamente en material para la misma historia vieja. Este agotamiento es en realidad una señal saludable. Es tu psique diciéndote que estás listo para evolucionar más allá de la necesidad de convertir tu vida en entretenimiento para otros. Es tu alma pidiendo experiencias más auténticas, más directas, más transformadoras. Hacer la transición requiere que desarrolles nuevas fuentes de satisfacción.
En lugar de obtener satisfacción de las reacciones de otros a tus historias, necesitas aprender a obtener satisfacción del crecimiento interno, del dominio de habilidades, del cumplimiento de tus propios estándares. También requiere que redefinas lo que significa una vida exitosa. En lugar de una vida que suena impresionante cuando la describes, buscarás una vida que se siente satisfactoria cuando la vives. En lugar de experiencias que hacen buenas historias, buscarás experiencias que te hacen una mejor persona. Esto no significa que nunca compartas experiencias o que te aísles completamente. Significa ser selectivo sobre qué compartes, cuándo lo compartes y por qué lo compartes. Significa compartir para conectar genuinamente, para ayudar a otros o para celebrar logros reales, no para obtener validación o atención. Cuando finalmente haces esta transición, descubres que la vida vivida directamente es infinitamente más rica que la vida vivida para ser contada. Los momentos de presencia total, las experiencias de flow, las conexiones auténticas, el crecimiento real, todo esto sucede cuando dejas de observarte vivir y simplemente vives. Si te identificas, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir mi vida en lugar de contarla, porque este momento, este reconocimiento, puede ser el punto de inflexión donde dejas de ser espectador de tu propia existencia y te conviertes finalmente en su protagonista activo. Tu vida real está esperando del otro lado de tu necesidad de narrarla. Una vida más tranquila tal vez, menos dramática ciertamente, pero infinitamente más satisfactoria y auténtica. Una vida que se vive desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: dejo de contar mi vida y empiezo a vivirla plenamente. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades y contenido que puede transformar tu vida. Comenta para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva enormemente a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que aparecen en pantalla. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo constante. Nos vemos en nuestra próxima aventura de crecimiento personal.